tardes a todos nuestros queridos participantes. Les damos la bienvenida a nuestro seminario webinar Tecnologías para resolver las problemáticas de contaminación ambiental, que es el cierre del proyecto FONDEF. Ahora daré el inicio oficial a través de nuestras autoridades para que parta la señora y doctora Elizabeth Troncoso. Por favor. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes a todas y todos los presentes en este encuentro. Es un gusto compartir con todos ustedes la participación en esta actividad, donde se va a relevar la importancia que hoy por hoy tiene la tecnología para resolver problemáticas de contaminación ambiental. Todos sabemos que, sin lugar a dudas, el cambio que hoy día sufrimos a nivel sociotecnológico es una oportunidad única que se nos confiere y transitoria, sin duda, para que Chile pueda avanzar hacia un desarrollo sustentable que se impulse por una minoría que, además de competitiva y segura, permita crear herramientas tecnológicas inclusivas y sin duda ambientalmente amigables. Hoy en día Chile está con su minería entre las mayores singularidades que posee el país, ¿ya? Y la urgencia actual radica en que la escala del sector minero de Chile, la naturaleza de sus desafíos y el nivel de las capacidades que posee, más el conocimiento y la experiencia que existe en esta industria, brindan sin duda oportunidades únicas para liderar este tránsito y dar un salto en lo que es prosperidad y desarrollo de esta industria en particular. Como todas y todos sabemos, la minería lamentablemente no goza de un buen prestigio, ¿ya? Siendo una actividad que cada vez es más difícil de realizar por ello. Sin embargo, en las próximas décadas es sabido que la producción primaria de minerales seguirá siendo necesaria para la implementación de tecnologías digitales y de bajas emisiones. Entre estos minerales clave, sin duda, se encuentra el litio y el cobre, que por años ha sido uno de los principales minerales que exporta el país, reconociendo hoy por hoy que podemos ser capaces como país de aportar ingredientes cruciales, como por ejemplo el caso del litio, en recursos tecnológicos que cada día van a ir avanzando en su demanda. Hoy mismo es importante relevar el hecho de que la Comisión Desafíos Futuros, Ciencia y Tecnología e Innovación del Senado de Chile está creando un proyecto que impulse las bases para crear Chile como un líder mundial en minería verde, ¿ya? Entendiendo la minería verde aquella que comprende variados atributos en todas las etapas del proceso minero, entiéndase desde la exploración de territorio hasta sus etapas de poscierre, ¿ya? En este contexto, entonces, el desafío de nuestro país es ser capaz de proveer minerales donde en las próximas décadas podamos ser capaces de que esta industria, sin duda, disminuya sus emisiones, utilice menos agua, que también es una grave problemática en este sector, gestione adecuadamente sus desechos y la biodiversidad que pueda desarrollar, impulsar y promover en los ecosistemas donde opera, ¿ya? Estableciendo sin duda también relaciones justas y buenas con las comunidades vecinas y la sociedad en general. Para cumplir con esto, sin duda se requiere de investigación, desarrollo e innovación, tanto a nivel local como nacional, que nos permita avanzar en variados impactos de la minería y sin duda en la reducción de su huella ambiental. En este desafío se embarca el proyecto que hoy día vamos a conocer, donde la directora de este proyecto, la profesora María Carolina Parodi, junto a todo el equipo que está detrás de este proyecto, nos van a exponer los principales desafíos que encontraron en esta propuesta y también los principales resultados. En este sentido, tenemos que sentirnos sin duda orgullosos de nuestra universidad por los alcances que ha logrado esta propuesta y por sus aportes al país. Así que muy agradecida de esta invitación y les deseo lo mejor en este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación, las palabras de Jaime, por favor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlo a todos y agradecer la participación a esta convocatoria. Más que nada, y sumarme un poco a las palabras que dice Elizabeth, no vamos a descubrir ahora lo importante, lo relevante que son los sistemas integrados cada vez más en nuestra economía, principalmente la sustentabilidad, y cómo los encajes productivos tienen que responder un poco a estas necesidades. Yo me quiero referir un poquito a la importancia que también radica, porque Elisa lo explicó muy bien la problemática y el contexto nacional, pero la importancia que radica desde una universidad como la nuestra, el hecho de suscribir y participar en este tipo de proyectos que nos
orgullece enormemente porque van generando instancias a partir de un crecimiento natural que ha tenido esta universidad, en términos de que íbamos avanzando paso a paso en el desarrollo primero de la investigación, pasar de una universidad, no quiero decir, no tan compleja como otras, no quiero decir simple, pero ir complejizando nuestros procesos. En eso se ha ido un trabajo ya que lleva bastantes años, que ya está dando fruto, una incorporación importante de investigadores, de académicos, de temáticas, de recursos destinados a empezar a fortalecer un tema de investigación. Y en ese sentido, lo importante es que después esto ya se empieza a materializar en proyectos que tienen un alcance mucho mayor, donde ya empezamos a visualizar la innovación, la transferencia tecnológica como elementos relevantes, en los cuales hacemos estos acercamientos con la industria, en donde tenemos interesados tan importantes como asociaciones, como empresas que participan de esto, y también el enriquecimiento natural que han tenido todo un equipo que ha trabajado en esto, donde han participado alumnos, tesistas, investigadores, académicos, que lo único que hacen en el fondo es marcando un derrotero, un camino súper relevante para que otras iniciativas también vayan suscribiendo a esto. Así que me siento muy orgulloso y muy comprometido en el trabajo que se ha hecho, el granito de arena que hemos aportado desde el punto de vista de apoyar a Carolina con algunos temas puntuales. Este proyecto nosotros le vemos muchas expectativas de crecimiento, tenemos todavía un desafío súper relevante, que es cómo pasamos de esta etapa a un escalamiento mayor y cómo convertir realmente esta tecnología, que es made in UTEM, cómo la desarrollamos para que esta tecnología llegue a mercados o llegue a interesados que realmente puedan hacer el uso beneficioso que planteamos. En ese sentido, se ha trabajado el equipo. Yo lo he visto que han corrido la gota en trabajos de formación, han participado en instancias de formación, en trabajos de mentoría, en diseñar modelos de negocio. Ya tenemos un hito importante que es empezar con la protección. Quizás estamos en un TRL 4, pero nuestro desafío a futuro es que esta tecnología puede llegar a un TRL 9 y por qué no ser una tecnología que desde la UTEM alcance a materializarse en las instancias que el país necesita y donde somos los mandantes por la universidad. Así que muy contento por finalizar, creo, una etapa, pero creo que esto marca el inicio de otra, y en la cual tenemos que seguir ahondando y profundizando para que sigamos logrando resultados como este y eso principalmente. Y bueno, y el hecho de que esté tanta gente acá convocada hoy día, creo que en el fondo da cuenta de la importancia que todos le damos a esto y nada, más que agradecer la participación y bueno, van a entrar con mucho más detalle lo que corresponde al proyecto y todo eso. Así que de mi parte, solamente agradecer la invitación y mucho éxito en esta jornada hoy día. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Ahora, Alejandro, nuestro decano, por favor, ahí nuestra bienvenida, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a Carmen, buenas tardes también a María Carolina, por supuesto, Elizabeth, ¿no? Buenas tardes, Fernando Flores, buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan. Y es un orgullo y es un agrado, ¿no es cierto? Estamos con el director del Departamento de Industrias, con académicos, con actores importantes dentro de la industria de la minería y la sustentabilidad, y hablar acerca de lo que es una tecnología para resolver lo que es la problemática de la contaminación ambiental, y que dentro de esa gran área, ¿no es cierto?, hayamos aportado a través de la universidad, de la facultad y del Departamento de Industria, ¿no es cierto?, con este Fondef IDEA, y que versa acerca de, digamos, diseñar lo que es ese prototipo que es automatizado. Habla de que somos una universidad y somos una facultad que se ocupa de aspectos que impactan a la sociedad en el día de hoy, y que es uno de los objetivos de las universidades hoy en día 2.0, ¿no es cierto? Antes enclaustradas en una burbuja académica, y hoy dando realmente soluciones a aspectos que son importantes y que afectan la vida de las personas. Ese es el porqué que el equipo que ha liderado María Carolina, ¿no es cierto?, con Keila y otros académicos y estudiantes que han aportado en esto,
que además es un equipo interdisciplinario porque aparecen académicos de distintas facultades de la misma universidad, la Facultad de Ciencias, sin ir más lejos, muestra que la solución a las situaciones reales requiere de los profesionales reales, y en eso estamos empeñados en la universidad. Yo me voy a permitir recordar que cuando yo estaba aún en la industria minera, hace no muchos años atrás, había otro Fernando Flores, no sé si es que es un alcance de nombre, digamos, ¿no es cierto?, pero que estábamos trabajando en ese tiempo, Tsunami, y veíamos, por ejemplo, en Tierra Amarilla, al interior de Copiapó, habían unos relaves espantosos de plomo, bueno, con un sinnúmero de materiales, ¿no es cierto?, muy pesados, y había que darles una salida en esos años. Hoy en día se está hablando de los ecoadoquines, ¿no es cierto?, y es en la misma zona de lo que es la mina María Julia, ¿no es cierto?, donde se estaba implementando esa solución. Chile ha vivido, ¿no es cierto?, de un a otro desastre minero. Lo que es el Tranque Mauro en la mina Los Pelambres, que lo conozco también a fondo, literalmente, porque desde que se diseñó y se fue llenando, y hasta las batimetrías que hemos hecho ahora último, uno ahí puede dimensionar, ¿no es cierto?, el impacto ambiental, el daño que se podría generar a través de lo que es la percolación, y la necesidad que hay de monitorear, que es una de las grandes actividades que los ingenieros debiéramos hacer. No solamente, ¿no es cierto?, llegar ex post, sino que actuar ex ante alguna situación de ese tipo. Hoy día, reitero, me siento feliz, me siento orgulloso y me siento agradecido que académicas de la altura que tiene María Carolina, de la altura de Keila, y que hayan logrado formar este equipo multi e interdisciplinar para dar la solución a un problema real, es realmente gratificante. Así es que les agradezco a ellas, ¿no es cierto?, que hayan hecho este empeño, este esfuerzo, porque en una universidad siempre es difícil que estas cosas se puedan llegar a lograr. Entonces, reconocerles el esfuerzo, la resiliencia detrás de llevar este proceso y alcanzar el éxito y exhibir los resultados que hoy día nos van a mostrar. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Muchas gracias, de verdad. Ahora, por favor, quiero dar la bienvenida a Fernando Flores, de la empresa Fundación Tecnológica para la Minería de Tsunami. Por favor, adelante, Fernando. Hola, María Carolina. Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí unas palabritas con motivo del cierre de este proyecto. Bueno, doctora Elizabeth Troncoso, directora de investigación de la UTEM, Jaime Saavedra, director de transferencia tecnológica de la UTEM, y Alejandro Velázquez, decano de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Señoras y señores, en representación de la Fundación Tecnológica para la Minería de Tsunami, deseo darles una cordial bienvenida a todos los asistentes al evento de cierre del proyecto FONDEP, diseño de un prototipo automatizado móvil para el monitoreo y modelación de variables ambientales en faenas mineras, y en especial a las investigadoras, investigadores y profesionales que participaron en su realización. La Fundación Tecnológica para la Minería es una institución sin fines de lucro, creada por la Sociedad Nacional de Minería en el 2010, con la misión de canalizar las iniciativas de carácter tecnológico que sean de interés para el sector minero. Su objetivo central es la difusión y transferencia tecnológica, para la cual se ha considerado fundamental establecer alianzas con instituciones que persigan el mismo fin, tal como universidades,
centros de investigación y organizaciones similares con el fin de desarrollar actividades y proyectos en conjunto. El trabajo de la Fundación está alineado con la necesidad de fomentar en mayor medida las iniciativas de I+D, en particular las relacionadas con la actividad minera, dada la importancia que esta última tiene para el desarrollo económico del país. La minería, como tantos otros procesos industriales, genera y emplea en sus procesos materias primas y productos químicos potencialmente tóxicos. Además, y esto es específico de la minería, pone a disposición de los agentes naturales una serie de compuestos químicos y minerales. Los minerales sulfurados, por ejemplo, que son estables en unas condiciones físico-químicas determinadas, propias del subsuelo, pasan a ser inestables o metaestables al ponerse en contacto con las condiciones atmosféricas, generando compuestos nuevos debido a las reacciones de oxidación e hidrólisis en las que son sometidos en la superficie. Algunos de los compuestos formados, por ejemplo, ácido sulfúrico y metales liberados durante estos procesos, podrían llegar a ser tóxicos o peligrosos. Por otra parte, es aceptado que la minería proporciona las materias primas de nuestro confort material, puesto que ellas permiten la edificación o la fabricación de casi todos los componentes de nuestra vida cotidiana. Al respecto, conviene hacer hincapié en el informe del Banco Mundial de la necesidad de los metales para enfrentar el calentamiento global. A modo de ejemplo, un auto eléctrico consume de 4 a 5 veces más cobre que uno convencional. Dado que actualmente existe un gran interés en preservar nuestro entorno y en minimizar los riesgos ambientales, se impone la necesidad de conocer adecuadamente las posibilidades de que los productos mineros potencialmente tóxicos se difundan en el medio ambiente y lleguen a los cultivos, las aguas o el aire, entrando en la cadena trófica hasta el ser humano. La industria minera enfrenta hoy una diversa gama de desafíos normativos relacionadas con la composición química de los minerales, productos mineros, residuos e insumos, así como los peligros y riesgos que estos pueden representar para la salud humana y el medio ambiente. El instrumento utilizado para determinar el impacto en la salud y el medio ambiente es la evaluación de riesgo, proceso que contempla, por una parte, la identificación del peligro y su posterior valoración, medido como el producto de las consecuencias si se materializa el peligro por la probabilidad de ocurrencia. Algunos escenarios regulatorios a los que se ve enfrentada la medida son el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de peligro de sustancias químicas de las Naciones Unidas, GHS por su sigla en inglés, y cuyo reglamento a ser aplicado en Chile fue publicado con fecha 9 de febrero de 2021, o sea, hace prácticamente un mes atrás en el Diario Oficial. La Directiva de Clasificación y Etiquetado de Peligro de Sustancias de la Unión Europea y el Sistema de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas, REACH, y la Convención de Basilea, entre otros. En la actualidad, la industria minera a nivel mundial considera el control de sus relaves y suelos mineros aledaños a las poblaciones expuestas, conforme a iniciativas tales como el Global Tailoring Standard, impulsado por el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM por su sigla en inglés, lo que significará identificar la presencia de metales pesados en diversas matrices ambientales, en especial suelo, para determinar su impacto en la salud de las personas. En el caso de Chile, conviene destacar el Decreto Supremo 248 sobre reglamento para aprobación de proyecto de diseño, construcción, operación y cierre de depósito de relave, actualmente en consulta pública hasta el 16 de abril. La Ley 20.551 de cierre de faenas mineras con sus modificaciones, reglamento y guía. El Plan Nacional de Depósito de Relave y el Comité Espejo ISO TC 82 Miner, en que Chile participa a través del Instituto Nacional de Normalizaciones, en especial en el Subcomité 7, respecto a planificación de cierre de minas y aquí de minas y gestión de legados mineros, que es una forma elegante de hablar de pasivos mineros.
En este contexto, la Fundación Tecnológica decidió apoyar el proyecto que hoy se cierra, ya que se enmarca en el desafío número 4 del núcleo relave de la hoja de ruta tecnológica a la minería 2035, que busca el perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo y de alta confiabilidad para la caracterización del lugar de emplazamiento de los depósitos relaves, que tenía como objetivo posicionarse como un centro de, además que tenía como objetivo posicionarse como un centro de investigación en el área de toxicidad de suelo, así como colaborar con otras iniciativas relacionadas con la gestión de relave a nivel nacional. Además, el proyecto contemplaba la formación de capital humano avanzado, incluyendo la participación de estudiantes de pregrado de diferentes especialidades, de modo de ir creando las bases para contar en el país con capacidad técnica y científica en la evaluación de los peligros y riesgos químicos, toxicológicos y ecotoxicológicos. La opinión que tenemos como resultado, que en detalle nos va a dar María Carolina Parodi, es que se lograron los objetivos que se planteó el proyecto, y nosotros como Fundación Tecnológica nos estamos muy agradecidos de haber sido invitados a participar en esta instancia de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Bueno, ahora voy a partir en una exposición de cerca de 20 minutos, tratando de recopilar estos 2 intensos años de investigación entre medio de una pandemia más encima, así que por lo tanto nos orgullece mucho poder presentar los resultados que estamos dando a conocer, y después me van a acompañar mis 4 doctores, ¿cierto?, en cada una de sus áreas para que precise y detalle cada uno de sus aportes. Voy a compartir la pantalla. Ahí sí. Ahí estoy. Bueno, para partir, lo primero que nada es agradecerle la presencia y el interés de escucharnos, y quiero con mucha alegría contar estos tremendos desafíos que nos fuimos enfrentados y con sus principales resultados de lo que fue el diseño de un prototipo automatizado móvil para el monitoreo y modelación de variables ambientales en faenas mineras. Bueno, este proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, y contó con el apoyo, como nuestras entidades asociadas, a la Fundación Tecnológica para la Minería, de SONAMI, y de Cernagiomín, dependiente del Ministerio de Minería, y de nuestra querida universidad, por supuesto, que nos estuvo apoyando todo este tiempo. También agradecer a nuestra ejecutiva del FONDEF, la señora Nicole Rojas, que nos prestó apoyo en todo este proceso, y también a nuestros coordinadores de nuestras entidades asociadas, Fernando, a través de la SONAMI, y Jaime Acuña, de Cernagiomín. Bueno, sin duda, para poder incorporarnos a la temática, el resumen del proyecto es monitorear variables ambientales en línea y en tiempo real, y contemplar entregar un instrumento técnico que se convierta en una herramienta para la toma de decisiones del riesgo y jerarquización de relaves con mayor riesgo potencial a la salud de las personas. Hoy día voy a hablar básicamente de las variables químicas ambientales prioritarias, por los cortos tiempos que tenemos, que fueron la concentración total de metales pesados y metaloides, y la bioaccesibilidad de estos metales pesados y metaloides en la matriz suelo. Incluimos el arsénico, el cadmio, plomo, cobre, fierro, zinc, selenio, níquel y mercurio. Este proyecto se enmarcó en la necesidad de medir permanentemente y monitorear la concentración de estos elementos que revisten ser peligrosos para la salud de la población, y que son variables ambientales requeridas para la toma de decisión de la gestión del riesgo y para la implementación de planes ambientales requeridos por la autoridad ambiental vigente. En este contexto, nos emprendimos con 5 objetivos específicos. Primero, desarrollar un modelo matemático geomorfológico aplicado al riesgo, diseñar y fabricar un prototipo que cuantificara la bioaccesibilidad de los metales pesados y metaloides a partir de una muestra de suelo, desarrollar un protocolo de uso de los equipos portátiles al interior de un laboratorio móvil,
validar en terreno este prototipo móvil y además realizar un análisis económico de los servicios de monitoreo que podemos ofrecer en este laboratorio móvil en línea y en tiempo real. Sin duda alguna, estos 5 objetivos, el primer desafío que se nos planteó fue armar un equipo multidisciplinario por las distintas aristas del proyecto y las distintas aristas de los desafíos que se enfrentaban, desde el área de química, química de suelo, física, ingeniería electrónica y automatización, la ingeniería ambiental, la ingeniería química, los negocios, la ingeniería mecánica, los diseños, la modelación y las matemáticas, la geografía y la geomorfología. Sin duda nos llevó a armar un equipo interdisciplinario y que pudiera avanzar y que cada uno avanzara en sus distintas líneas. Entonces, el primer gran desafío y el primer gran logro fue fortalecer y crear este capital humano avanzado, avanzar en estas 5 líneas grandes de investigación y lograr el desarrollo del objetivo final, ¿cierto? Que es entregar esta tecnología capaz de monitorear, ¿cierto?, el riesgo de contaminación ambiental desde los suelos. Participamos más de 17 investigadores, profesionales, académicos, que sin duda alguna fue una familia finalmente que terminamos, y no podemos dejar de mencionar a nuestros 36 estudiantes que trabajaron con nosotros a lo largo de estos 2 años, en las distintas áreas de sus especialidades, en dibujantes proyectistas, químicos, ingenieros químicos, civiles químicos, ingenieros civiles industriales, ingenieros industriales, en geomensura, ingenieros informáticos, y sin duda con todo el apoyo institucional y de nuestras entidades asociadas. Aquí están algunas de las fotos donde estuvimos en terreno en Andacollo, donde hicimos el terreno y validamos esta tecnología, y que estamos muy contentos de haber podido nutrirnos, ¿cierto?, haber colaborado en la formación profesional a través de estos estudiantes, que estuvieron muchos de ellos en práctica y desarrollaron sus trabajos de titulación en conjunto con nosotros, y que nos permitieron crecer y lograr el objetivo final del desarrollo de este proyecto. Así que, habiendo terminado ese primer gran desafío humano, que siempre detrás de un buen proyecto hay mucha gente trabajando. Entonces, ahora, para hacer una inmersión en la parte técnica, quisiera explicar a grandes rasgos lo que es la bioaccesibilidad como concepto y parámetro ambiental. Es extremadamente útil para evaluar los riesgos a la salud de la población, y además reduce las costosas reparaciones de sitios contaminados. ¿Por qué podemos enfatizar en este tema? Porque la variable ambiental que se usa internacionalmente en la evaluación de riesgo es la bioaccesibilidad, porque relaciona un factor de biodisponibilidad relativo de cada metal pesado en un sitio específico. La prueba de bioaccesibilidad que utilizamos y que implementamos fue el método unificado BARCH, estandarizado a través de una norma internacional ISO, la norma ISO 17924, que está diseñada específicamente para imitar la absorción de contaminantes provenientes del suelo en el sistema gastrointestinal humano. Esto a partir de la creación de fluidos orgánicos similares a los del ser humano, pero que evita pruebas en los mismos seres humanos y en animales. ¿Qué es lo que significa esto? Nos permite cuantificar finalmente la fracción bioaccesible, o la fracción que es capaz de digerir el ser humano, y que puede ingresar finalmente al sistema celular para, en el fondo, generar posibles enfermedades. Por lo tanto, nos permite identificar el riesgo real en las personas en el sector que se está monitoreando. Por lo tanto, esto permite finalmente afinar las verdaderas zonas de riesgo por cada metal en estudio. Pudiera en una zona, que son grandes extensiones, generarse en un sector específico un riesgo por un metal o un riesgo por otro metal en otra área. Por lo tanto, eso permite reducir costos del alcance de la remediación o el alcance, ¿cierto?, de la reparación de sitios para que estos sean nuevamente habitables. Por lo tanto, si vemos las aplicaciones de esta tecnología, es en diversas áreas de la industria ambiental, como remediación de suelos, suelo para la construcción de viviendas, suelos agropecuarios, suelos mineros. En general, las industrias requieren cuantificar esta presencia de contaminantes de suelo para poder, en el fondo, rendir cuentas del aumento de urbanización que había en estos sectores por las personas. Nosotros, en especial, trabajamos en el área de minería, y nos enmarcamos en el desafío 4 del roadmap hasta el 2035,
porque estábamos trabajando en el perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías que fueran de bajo costo y de alta confiabilidad para la caracterización del lugar de emplazamiento de estos depósitos de relaves. Como lo hicimos mediante el desarrollo de este prototipo móvil automatizado, que se transformara en una herramienta de gestión capaz de identificar si un suelo o un sitio era posible ser rehabilitado o no según el metal que estuviese presente. Por lo tanto, el área de impacto de esta tecnología finalmente es en el área de salud. El desarrollo sustentable de la minería, ¿cierto?, donde nosotros nos posicionamos, tenemos trabajando en este proyecto los dos ejes centrales en dos objetivos de desarrollo sustentable, el 3 y el 9, donde el 3 es mejorar la calidad de vida de nuestra población al evitar contraer enfermedades a través de ingestas provenientes del suelo, y en el 9, porque estamos tras la búsqueda de la innovación en procesos tecnológicos con soluciones duraderas, versátiles, económicas y sustentables en el largo plazo. ¿Cuáles son los resultados técnicos principales que obtuvimos en este trayecto de 2 años? Construimos y validamos un prototipo automatizado que mide la bioaccesibilidad de los metales pesados y metaloides a partir de una muestra sólida. Lo validamos en laboratorio y en terreno. Ofrecemos un servicio integrado de control ambiental en línea y en tiempo real, también validado en laboratorio y en piloto, y además un modelo matemático geomorfológico de aplicación de riesgo para el monitoreo de estas variables ambientales, también validado a nivel de laboratorio. Estas tres grandes resultados partieron con una primera base que quisiera explicar y detallar en un minuto, que primero fue identificar, ¿cierto?, la muestra donde íbamos a hacer esta prueba crucial, y se seleccionaron 6 relaves abandonados inactivos de la zona de Andacollo, fundamentados en 3 criterios de selección: la mayor concentración total presente de plomo y arsénico, posibles zonas de riesgo de inundación y cercana a los poblados. Para este desafío, primero se diseñó y se implementó un plan de muestreo para los estudios superficiales según la norma ISO 18400 de la EPA, especialmente diseñada para toma de muestras de suelos contaminados, y tomando en cuenta todas las recomendaciones de Cernagiomín y con los aportes que nos hizo el Centro de Investigación JRI, que también hacemos extensivo el agradecimiento en su apoyo en esta etapa de la investigación. Que con esto logramos tener una trazabilidad de muestras y un aseguramiento de la calidad del muestreo, de la cadena de custodia y la manipulación de las muestras, con el fin de que los resultados que estamos rindiendo cuenta ahora fueran robustos y no fueran cuestionados. De esta manera, el proceso de esta implementación tecnológica parte por la toma de muestras, evidentemente, que está ratificada, la identificación de la presencia de los metales pesados de interés ambiental a través de la identificación por fluorescencia rayos X, que el doctor Andrés Sepúlveda después va a explicar en detalle. Una vez que se tenían estos antecedentes, las muestras ingresaban al prototipo, donde estaban en un riguroso sistema de unas 4 a 6 horas de lo que es el proceso de gestión humana, y que va a explicar también en detalle el diseño y cómo funciona el doctor Michael Miranda después, y que finalmente a la salida de este extracto se centrifuga, se pasa por una etapa de gestión ácida por medio de un sistema de microondas con bomba par, para que sea práctico en un sistema de laboratorio móvil, ¿cierto?, para la lectura final por fotometría, y la detección de las concentraciones bioaccesibles de los metales pesados y metaloides que son de interés ambiental por lo que revisten en el impacto de peligrosidad que tienen. Finalmente, la concentración total y bioaccesible ingresa a un sistema en línea y en tiempo real. El doctor Michael Miranda también después nos va a explicar, ¿cierto?, cómo se logró tener en línea en una base de datos única a través de nuestra página web, solowerde.cl, para que esta información esté liberada a nuestros potenciales clientes, a los usuarios, a los investigadores y a todos los que estábamos trabajando en ese momento, tanto los que estábamos en el terreno como los que estaban en Santiago. El proceso en general, tal como aparece acá, obteníamos, ¿cierto?, las concentraciones totales, ingresaban con ese dato, se
ingresaban a nuestra tecnología para obtener la bioaccesibilidad y para además nutrir los modelos de riesgo que la doctora Keila Alencar después nos va a explicar con mayor detalle. Nuestra tecnología es un aparato muy modular, es fácil de transportar, estaba al interior de un laboratorio móvil, donde evidentemente es fácil de manejar técnicamente, entonces eso lo hace ser muy versátil, y además incluyó este servicio integral a través de un servidor web, que también el doctor Miranda, como decía, va a explicar posteriormente. El sistema lo bautizamos Maviomet, porque es un móvil automatizado que cuantifica la bioaccesibilidad de metales pesados y metaloides en suelo, como las siglas que rinden cuenta. Esta tecnología está en proceso de protección intelectual en este momento, ya se entregó la patente a INAPI por ST, y lo estamos haciendo en conjunto con la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento de la Universidad. Por lo tanto, no podemos mostrar muchos videos ni muchas fotos todavía, porque estamos en pleno proceso de protección intelectual de esta tecnología. Ahora, ¿cómo validamos nosotros los resultados? Primero, creamos resultados confiables y replicables a través de, lo primero que hicimos fue implementar el método unificado batch in vitro por medio de la norma ISO 17924 en el laboratorio. Por lo tanto, logramos validar estos resultados a través de la comparación con el uso de suelos de referencia del BGS, que es el único laboratorio en el mundo que en este momento provee y entrega suelos certificados desde el punto de vista de bioaccesibilidad, donde certifica la bioaccesibilidad del arsénico y del plomo, del Instituto y del Servicio Geográfico Británico, especialmente para el plomo y el arsénico, que son los principales resultados. Finalmente, para validar nuestro equipo, comparábamos las concentraciones bioaccesibles de las ambas fases, tanto gástrica como gastrointestinal, obtenido en el laboratorio versus el sistema de extracción que obteníamos en el equipo. Esto también lo va a detallar más adelante el doctor Mendoza, quien va a hablar en extenso sobre los resultados de cada uno de estos metales bioaccesibles que obtuvimos. Sin embargo, quisiera presentar como los primeros resultados y los más relevantes para que se entienda cuál es el alcance, ¿cierto?, de la interpretación de este parámetro, la bioaccesibilidad en Andacollo. Seleccionamos estos 4 relaves para contarles lo que estamos entregando como resultado. El Arizona, Miraflores, Indeis y Bellavista, porque están cercanos a poblaciones, presentaban altos niveles de concentración de metales totales presentes, especialmente en plomo y el arsénico, y estaban en zonas potencialmente de riesgo de inundación. Ahora, en este sentido podemos ver en la barra que efectivamente los niveles de concentración total eran muy altos y sobrepasaban las normas internacionales, en este caso nombré ahí la de Canadá, pero podemos observar que después de las pruebas la bioaccesibilidad, la concentración obtenida es inferior a 10 o 12 ppm. Eso significa que este arsénico presente en estos 4 relaves tiene un porcentaje de bioaccesibilidad bastante inferior, ¿cierto? Si que comparamos con la concentración total presente. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que en 3 de los 4 relaves que vimos, los porcentajes de bioaccesibilidad, que es la relación y la proporción entre la cantidad que efectivamente absorbemos en el organismo en comparación a la disponible ambientalmente, que es la concentración total presente, reviste un 10% de porcentaje de bioaccesibilidad, que es muy inferior, ¿cierto?, a lo que podría estar permitido tener como presencia en este sitio. Por lo tanto, significa que este arsénico es bastante poco móvil al interior del organismo humano. Sin embargo, en uno de ellos, el Arizona, obtuvimos que a pesar de que tiene bajos niveles de concentración total de arsénico, sus concentraciones bioaccesibles y sus porcentajes de bioaccesibilidad son más elevados. O sea, ese arsénico se absorbe de mejor manera en el cuerpo humano. Ahora, la comparación también, tomamos el relave INDEI, que es de alto interés. Si comparamos, también las muestras presentes que hay de plomo son muy elevadas y superan las normas internacionales.
lo mismo que en el caso del arsénico. Sin embargo, aquí la respuesta es distinta, porque las concentraciones bioaccesibles de este plomo son mucho más elevadas, siguen siendo y revisten todavía un riesgo de este plomo presente, porque es muy accesible y es muy digerido por nuestro sistema humano a través de esta prueba de bioaccesibilidad. A diferencia del arsénico, que está presente también como una concentración total presente alta, sin embargo, es de baja bioaccesibilidad. Entonces, por lo tanto, en particular, si quisiéramos designar si es peligroso o no peligroso este relave, podríamos decir que efectivamente sí es peligroso, desde el punto de vista de la bioaccesibilidad que reviste el plomo, en particular en este relave, a diferencia de que ese arsénico presente no reviste gran riesgo, evidentemente porque tiene una bioaccesibilidad y un porcentaje de bioaccesibilidad bastante más inferior al 10%. En este caso, por lo tanto, ahí podemos relacionar este parámetro ambiental, la bioaccesibilidad y el porcentaje de bioaccesibilidad que representa en la evaluación del riesgo y la toxicidad que pudiera representar al organismo. En este caso, para este mismo relave, el arsénico, su porcentaje de bioaccesibilidad es un 10%, por lo tanto, si uno evalúa el riesgo por exposición, se reduce prácticamente en un 90% de lo que uno podría calcular con métodos tradicionales sin incorporar esta variable. En el caso del plomo, reviste una preocupación ambiental porque su porcentaje de bioaccesibilidad es bastante más alto, cercano al 60%. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí para nosotros reviste una preocupación de cómo poder quizás tratar este plomo que es mucho más bioaccesible al ser humano. Sobre la modelación, la doctora Keila les va a contar más detalle, pero con estos resultados nosotros podemos modelar no solamente el riesgo ambiental por riesgo de inundación, sino que además por el impacto en la salud de la población, ¿cierto? Por los métodos de exposición, y además nos permite resolver problemas de gestión de riesgo en cortos tiempos. No hay que olvidar que estas pruebas de bioaccesibilidad no se hacen en Sudamérica, solamente se hacen en algunos laboratorios en Europa y en Estados Unidos y en Australia. Por lo tanto, llegar a tener los resultados de estas pruebas pueden demorar meses. Entonces nosotros estamos presentando una tecnología que lo podemos hacer en un deadline de semanas. Nuestra conclusión en general, tal como digo, este método BARCH fuera que logramos validar esta tecnología, nuestros resultados, también es posible de extenderlo a otro tipo de sedimentos, vegetales y polvos que podamos incorporar en este prototipo. No podemos también dejar de mencionar la vigencia científica y tecnológica que tiene este proyecto a través de la bioaccesibilidad. Tenemos un grupo científico, FITRACY, de las universidades Islas Baleares, que realmente destacan su participación internacional en materia de cuantificación de bioaccesibilidad por distintos métodos, no solamente el método BATCH que presentamos nosotros, que diseñamos, que inventamos y que tenemos en pleno uso, sino que ellos además están incorporando sistemas dinámicos y están trabajando no solamente en metales pesados como nosotros, sino que también además se incorporan otros metales u otras contaminantes emergentes. Entonces, por lo tanto, este tema en Europa, en Estados Unidos, en Australia, Canadá, realmente es un tema prácticamente obligatorio, la cuantificación de esta variable para consolidarse en lo que es la evaluación del riesgo a la salud de la población. Para dar término, nuestra estrategia de transferencia y avance en la línea de nuestra investigación, nosotros efectivamente postulamos a la continuidad, en este momento no la logramos adjudicar, por lo tanto vamos a seguir trabajando muy fuertemente en la maduración de nuestro modelo de negocio, en cómo vamos a transferir esta tecnología, y vamos a seguir trabajando en la investigación, y hacemos una invitación abierta a sostener reuniones en más detalle con las empresas que sigan estando interesadas, porque ya teníamos 2 para presentar, ¿cierto? Y Tsunami nos seguía apoyando en este tema, así que muchas gracias. Y vamos a seguir trabajando intensamente en esta materia, porque ya tenemos el equipo, así que vamos a seguir trabajando en las pruebas. Y dejo mi celular y mi contacto para tener reuniones con las empresas que quisieran detallar y tener mayor información. Así que les agradezco su participación y ahora a continuación seguirá Andrés en la temática especial.
No sé si me escuchan ahora. Voy a bajar la presentación para que la puedan compartir los demás, ¿ya? ¿Y ahí sí? Disculpen. Ahora, Andrés, no sé si puedes seguir tú con la presentación, por favor. Sí, sí. Ya, ahí dejé de compartir, parece, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Adelante. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Sepúlveda y les voy a contar un poco respecto del uso de la tecnología XRF para la detección y cuantificación de metales pesados. Los principales desafíos en la caracterización de los relaves mineros están asociados a propiedades como los elementos químicos presentes en los relaves, la distribución espacial que tienen estos elementos, y también las concentraciones en las cuales estos elementos se encuentran presentes. En relación a lo anterior, este estudio tiene dos aristas principales. Por un lado, la detección de estos elementos en terreno para la rápida selección y optimización de la selección de los lugares dentro de la zona de interés, puntos donde se va a realizar el muestreo. Y por otro lado, la cuantificación de las concentraciones, entre otras cosas, para la determinación de la bioaccesibilidad. Antes de entrar de lleno a los resultados obtenidos, les quiero contar rápidamente los principios físicos de la técnica de XRF. Acá en la imagen vemos un modelo simple, un modelo clásico de un átomo, con el núcleo y electrones orbitando alrededor de este núcleo, y tenemos un rayo X que incide en este átomo y que tiene energía suficiente para arrancar un electrón de una capa atómica interna. Al generarse esta vacancia, un electrón de una capa atómica más externa puede bajar de nivel para llenar esta vacancia. El átomo entonces queda en un estado excitado y esta energía disponible es emitida, o podría ser emitida, como un rayo X característico, como un fotón característico. ¿Por qué se llama característico? Porque la diferencia de energía entre los niveles que da lugar a este fotón es característico de cada elemento. Al irradiar entonces una muestra con rayos X, generarse estos rayos X característicos de cada elemento, podemos entonces colectarlos y con algún sistema de detección y observar un espectro de este tipo. Acá podemos ver un histograma donde en el eje X tenemos las energías de los fotones que son colectados, y en el eje Y podemos observar el número de eventos, el número de fotones que nosotros podemos colectar. Podemos ver entonces que para un fotón dado, para una transición dada, vamos a observar en el espectro una distribución de forma gaussiana, donde el centro de esa distribución tenemos la energía de la transición asociada a cada elemento. Acá podemos ver un espectro general, donde en la vida real podemos tener una muestra con muchos elementos, y tenemos entonces que este fotón emitido va a tener una dependencia del número atómico de cada elemento. Por lo tanto, a medida que aumenta este número atómico, aumenta también la energía de este fotón característico. ¿Cuál es la relevancia de esta información? El área bajo la curva que se encuentra en esta gaussiana es proporcional a la concentración del elemento en la muestra. Bien, retomamos entonces la aplicación de esta técnica de XRF en el proyecto. Nosotros contamos con un equipo móvil, ustedes pueden ver acá, de XRF, que nos permite entonces realizar mediciones en terreno para la selección de los puntos estratégicos
utilizando la detección de elementos como el arsénico y el plomo, incluso a nivel de casas. Además, este equipo nos permite poder realizar mediciones en laboratorio para, realizando comparaciones con alguna otra técnica, poder generar calibraciones propias, específicas, y de esta manera poder obtener cuantificaciones con mucha exactitud que pueden ser utilizadas también, entre otras cosas, en la determinación de la bioaccesibilidad. Además, las concentraciones obtenidas, tanto en terreno como en laboratorio, nos permiten generar modelos, por ejemplo, para modelar los riesgos de inundaciones y desastres naturales. Bien, les voy a contar respecto de algunos principales resultados, de manera general. Como bien comentaba Carolina, se tomaron 163 muestras correspondientes a 6 relaves y 4 sitios de interés, y la totalidad de las muestras colectadas fueron analizadas en terreno con el equipo de XRF portátil. Se detectó la presencia de metales pesados, en concentraciones que no son despreciables, en los relaves Miraflores, por ejemplo, la Vindey. Vemos que para el relave Miraflores tenemos un promedio ppm del arsénico de 86 ppm, para el plomo 54 ppm, y en el caso del Lindey, para el arsénico tuvimos un promedio de concentraciones de 60 ppm, y para el plomo 212 ppm. Como les comentaba anteriormente, se realizó también un proceso de validación de las mediciones obtenidas en terreno, tomando estas muestras y realizando un proceso de medición en laboratorio. Estas muestras, antes de ser analizadas, fueron preparadas según un protocolo definido, que contempla, entre otras cosas, el secado y el tamizado de la muestra. Además, para poner a prueba la exactitud de la calibración de fábrica que tiene el equipo, se seleccionó un subconjunto de muestras de este universo de 163 muestras, de manera de barrer en lo posible un rango mayor de concentraciones de todos los elementos, y estas muestras fueron medidas repetidamente, 4 mediciones por 360 segundos cada una, de manera de tener una estadística suficiente y disminuir el error estadístico de la medición. El promedio de estas 4 mediciones por muestra se comparó con un análisis que se realizó en una contramuestra, que fueron analizadas por espectroscopía de masa, que es la técnica que comúnmente se utiliza para la caracterización de este tipo de muestras. Bien. En estos gráficos les presento entonces las comparaciones entre la técnica de XRF, acá llamado PXRF por el portátil, en comparación con la técnica de ISP. Vemos que para el caso del relave Miraflores, tanto para el arsénico como para el plomo, tenemos un buen acuerdo en los órdenes de magnitud de las concentraciones, que es más que suficiente para poder validar la presencia de cada uno de estos elementos. Además, existe una alta correlación entre las concentraciones medidas con XRF y las obtenidas mediante ISP. Esta correlación nos permite generar una corrección a la calibración de fábrica, utilizando simplemente un ajuste lineal, en particular utilizando la pendiente de este ajuste lineal. Vemos también que para el caso de relave Lindey, al igual que para Miraflores, la comparación entre el XRF y la técnica ICP también valida la presencia de estos elementos. Además, cabe destacar que en el caso del relave Lindey se observa una aún mayor correlación y se disminuye también el valor de la corrección necesaria para homogeneizar los resultados a ICP. Ahora, para poder mirar un poco más en detalle los resultados, les presento estas tablas, donde tenemos en el lado izquierdo las mediciones de Miraflores, las concentraciones de arsénico, y en el lado derecho las concentraciones de plomo. En la parte superior tenemos las comparaciones de las mediciones antes del proceso de calibración, y en la parte inferior los resultados de las comparaciones con el equipo ya calibrado.
Al comparar una a una las concentraciones obtenidas con XRF e ICP, se puede observar una diferencia promedio del 21% en el caso del arsénico y del 81% para el caso del plomo. Y podemos ver que luego de aplicar la calibración, hay una evidente mejora tanto en la disminución de estas diferencias promedio, como la diferencia existente entre los promedios de las concentraciones de ambas técnicas. Para el caso de INDEI, organizando los resultados de la misma manera, teniendo en la parte superior las comparaciones sin calibración y en la parte inferior con la calibración, podemos ver que para el arsénico se tiene un excelente acuerdo entre los promedios de las concentraciones y una diferencia porcentual promedio de un 9%. Por lo tanto, acá, en este caso, la aplicación de la calibración es muy probable que no entregue mayores beneficios. En el caso del plomo, la aplicación de la calibración no mejora la diferencia promedio, pero sin embargo disminuye hasta un 1% la diferencia de los promedios de las concentraciones. Vemos con estos resultados entonces que utilizar un conjunto de muestras para determinar una concentración promedio de un relave, luego de aplicar correcciones a la calibración, permiten obtener resultados con mayor exactitud. Bueno, para finalizar, les quiero compartir unas imágenes donde podemos ver cómo a partir de las concentraciones obtenidas se puede realizar un modelo de las concentraciones en un mapa completo para los distintos relaves. En este caso les muestro entonces el relave Miraflores. Al lado izquierdo tenemos el plomo y podemos ver una distribución del plomo en el espacio, alcanzando valores de hasta 142 ppm. Para el caso del arsénico, en el lado derecho, podemos ver que las concentraciones alcanzan incluso hasta los 245 ppm. Finalmente, para el caso del relave INDEI, vemos que hay una mayor presencia de plomo en un mayor espacio que alcanza concentraciones de hasta 879 ppm, y para el caso del arsénico, al lado derecho, también vemos que las concentraciones se mantienen más altas en un área mayor, alcanzando hasta los 149 ppm. Bien, eso es lo que les quería compartir, de manera de que pudieran ver, a grosso modo, cuál fue la participación de este equipo y qué resultado nos permitió poder entregar a este proyecto. Muchas gracias, Andrés. Keila, ¿sigues tú ahora, por favor, para que hagas tu presentación? Ok, muchas gracias. Voy a compartir mi... Parece que ahí sí. Ahí Ahora sí. sí. Ahí sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi participación en el proyecto quedó a cargo de realizar modelaciones desde el aspecto más topográfico e hidrológico para determinar el transporte de sedimentos contaminados. Así que hablar un poco antes de los resultados, contextualizar el porqué de aplicar estas técnicas dentro de este proyecto, es sobre todo considerando esta problemática en la cual Chile se encuentra, que es en consideración a la ubicación de los relaves, de los depósitos de relaves en el relieve del país. Según un estudio desarrollado por la CEPAL, 57% de los relaves se encuentran ubicados en quebradas. Y considerando que el estudio que estuvimos realizando era en la región de Coquimbo, que es la región en la cual tiene la mayor concentración de depósitos inactivos y abandonados, consideramos una importancia analizar la posibilidad de que estos depósitos de relaves ubicados en quebradas pudieran potencializar el transporte y la contaminación de material con grandes concentraciones de metales pesados en extensiones territoriales mayores en ocurrencias de flujo de detrito. Bueno,
La comuna de Andacollo, que es la comuna donde ubicamos la investigación, tiene un total de 105 depósitos de relaves, siendo ellos 5 activos, 18 abandonados y 80 no activos. Esta etapa de la investigación se dividió en subetapas en las cuales determinamos las zonas inundables, realizamos una caracterización topográfica y geomorfológica, considerando que esta comuna no cuenta con cartografía base. Realizamos colectas en terreno, tanto de los depósitos de relave como de las zonas aledañas. Realizamos una preparación en laboratorio, caracterización de granulometría, densidad. Realizamos medición de las concentraciones de metales pesados, la modelación geoestadística para poder caracterizar las concentraciones en la superficie de los relaves, y para la generación del mapa de riesgo de contaminación determinamos 3 tiempos de retorno que pudiéramos crear escenarios futuros entre 10, 50 y 100 años, y a partir de la determinación de estos tiempos de retorno modelamos el transporte de sedimentos en estos escenarios futuros. Estas 2 etapas sirvieron de base para que pudiéramos realizar el modelo de riesgo ambiental por contaminación de arsénico y plomo. Realizamos la modelación de las zonas inundables porque descartamos la posibilidad de ocurrencia de aluviones en este sector. La modelación de aluviones fue realizada utilizando una técnica de modelación matemática para determinar las anomalías en la red de drenaje, y de acuerdo con el tipo de topografía de la zona, pudimos observar que existe en realidad esta zona se caracteriza por ser una zona ondulada y plana en altitud. Entonces se caracteriza por ser una zona de mayor acumulación de agua y flujos de pequeña longitud, más que una zona de flujos de detritos de mayor magnitud, como el caso de aluviones. Esta imagen que ustedes pueden ver aquí al lado es la imagen del depósito INDEI, que es el depósito que estamos utilizando como ejemplo para hablar de los resultados. Como ustedes pueden observar, los depósitos abandonados de Andacollo son depósitos que ya tienen su estructura muy deteriorada, ya no presenta muro, pocos todavía conserva cunetas, tiene un estado de deterioro avanzado y varios registros de procesos de erosión hídrica. De acuerdo con la modelación geomorfológica que pudimos realizar, basado en la carta topográfica y la carta de pendientes, determinamos algunas unidades geomorfológicas que fueron importantes para poder caracterizar la ruta de transporte de material y la carga del transporte de material. El resultado de la modelación geoestadística que fue realizada en base a la técnica Crick-Bayesiana, pudimos cuantificar el área de mayor concentración de metales que tuviera una concentración de metales superior a la norma EPA. Y realizamos el cálculo de los tiempos de retorno aplicando los principios de la ley de Gumbel en programación R, en lo cual pudimos caracterizar escenarios de precipitaciones de 5 años hasta 1000 años, pero utilizamos los resultados de 10, 50 y 100 años para poder determinar la caracterización de escenarios futuros del transporte de material en las zonas de los relaves que fueron parte de este estudio. También se realizó una caracterización de la distribución y del transporte del material a través de erosión eólica, y aquí podemos observar que este relave acá que presento a ustedes es el relave INDEI,
en lo cual pudimos caracterizar la velocidad y la longitud de transporte también por vía aérea. El modelo utilizado para poder caracterizar el flujo de transporte del sedimento fueron modelos que están disponibles en softwares gratuitos y de uso público. Este software se llama GRASS. Los modelos que utilizamos fue el modelo de flujo superficial para poder determinar el flujo, la escorrentía y la profundidad de escorrentía superficial, y el flujo y el modelo para determinar la carga de flujo, que fue cuantificada en kilogramos metros por segundo, fue el modelo de flujo de sedimentos también utilizado desde la base del programa GRASS. Los resultados que obtuvimos fueron en 13 escenarios. El primer escenario para 10 años es un escenario muy semejante al escenario actual. Caracterizamos los flujos, priorizamos el flujo de transporte de material, solamente los que tenía como fuente de contaminantes los relaves indicados, entonces todos los demás flujos fueron eliminados de la carta, con el fin de enfocar solamente en las zonas de los relaves. Entonces tenemos el primer escenario de 10 años, el escenario de 50 años y el escenario de 100 años, que tiene como entre ellos una capacidad de transporte entre 1,64 hasta 52 kilogramos metros por segundo, otros por 1,3 hasta 157 kilogramos metros por segundo y 2,47 hasta 315 kilogramos metros por segundo. La capacidad de transporte varía de acuerdo al tipo del material transportable, que en este caso analizados en laboratorio es un material de granulometría muy pequeña, muy fina, muy fácil de ser transportado. La longitud de transporte de este material son longitudes que no supera 1 kilómetro, pero el área de influencia de este material, de acuerdo a la guía de análisis de suelos y de suelos contaminados del Ministerio del Medio Ambiente, pudimos determinar un área de un buffer de 100 metros, teniendo como área de influencia denominada de acuerdo a su fuente de contaminación. A partir de estos escenarios pudimos determinar algunos factores para poder determinar las zonas expuestas a contaminación, considerando no solamente la fuente de contaminación, que en este caso serían los depósitos de relave, pero también considerando el flujo del transporte de material. Entonces pudimos mensurar las áreas de concentraciones de arsénico de todos los relaves que superara 40 ppm, las áreas de concentración de plomo que superara los 400 ppm, la longitud de los flujos, la área de influencia y el número de viviendas existentes en cada una de esas áreas de influencia. Este es el resultado que obtuvimos de la modelación de riesgo, considerando que algunos de los relaves no presenta una concentración, no presenta áreas significativas, porque no presenta concentraciones superior a las normas establecidas. Algunos de los relaves poseían una gran cantidad de residencias en su área de influencia, como el caso del relave Miranda o el caso del relave Palmira, pero acá el relave Palmira, por el menor número en comparación al relave Miranda, se jerarquiza como un relave de menor impacto por tener un área de influencia con un número pequeño de residencias. No obstante, el relave Miranda se considera como un relave de riesgo mediano porque por
no presenta una gran cantidad de muestras con medición con concentraciones superiores a los 40 y 400 ppm de arsénico y plomo respectivamente, pero también por las condiciones que se encontraba el relave, solo pudimos realizar colectas de 4 muestras, porque el relave presentaba un estado de deterioro bastante avanzado, lo que implicaría un riesgo al personal técnico que realizaba la colecta. Los relaves Arizona, Miraflores y Geraldo y el relave Inday son los relaves que presenta la mayor concentración de plomo y consecuentemente también la mayor concentración de viviendas en su área de riesgo. Para concluir, nosotros observamos que no solamente el peligro estaba en la concentración de las fuentes de contaminación, que serían los depósitos, pero también en la posibilidad del transporte de este material, considerando que esta es una zona que sí presenta precipitaciones extremas, a cada un periodo de retorno entre 3 a 5 años, teniendo un registro continuo de inundaciones en la zona, lo que contribuye con la distribución del sedimento contaminado para sectores más allá de la fuente de contaminación. Muchas gracias. Gracias, Keila, por tu excelente presentación. Viene Michael ahora, por favor, para que tome la palabra y puedas compartir tu presentación. Michael, adelante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Nosotros, bueno, por mi parte presentaré lo que tiene que ver y relación con el desarrollo mecatrónico, del equipo mecatrónico, equipo muchas veces querido por todas las partes del equipo y otras veces odiado también, porque nuestra misión, y lo que veremos a continuación, era servir de enlace o de plataforma para conectar todo el trabajo que estaban realizando nuestros colegas. Entonces lo que primero revisaremos será los desafíos que tuvimos como equipo, los métodos, la forma de trabajo y los resultados. Entonces, como bien les comenté al principio, nuestro desafío principal era servir de soporte de software y hardware para todos los procesos. Entonces, en una primera etapa, teníamos que idear la forma de automatizar lo que tenía que ver con la máquina, el Biomet, pero además automatizar los procesos de software, o sea, juntar toda la información y que todo se articulara para obtener los resultados y el análisis que se pedía y que comprometimos en el proyecto. En una segunda etapa era recopilar los datos, guardarlos y tener la debida seguridad que estos datos no iban a escaparse, salir, borrarse, etc. En una tercera etapa, servir como un servidor en backend donde se procesara toda la información que nuestros colegas iban proporcionándonos y además que se analizara en tiempo real cada uno de los resultados y luego sirviese toda esta información, todo este trabajo muy técnico, entregando pantallazos y un sistema que fuese amigable y fácil para cualquier persona, investigador, profesional que quisiera ver los resultados y además verlo en tiempo real. Entonces, todo eso requería como una base investigativa para que todo operara de manera conjunta. Entonces, ¿por qué la denominación de equipo mecatrónica? Porque podríamos haberle llamado equipo informático, equipo electrónico, etcétera, pero la verdad es que era un equipo conformado en una modalidad de multidisciplina. Entonces yo rescato esta situación porque hoy día se está mencionando mucho el tema de la mecatrónica y la verdad es que eso es un conjunto de especialidades, principalmente en este caso particular fue de informática, pero también requerimos de mucha ayuda de parte de mecánica, de electrónica, y ahí nos arreglamos como pudimos con el sistema de control. Entonces, en resumidas cuentas, contamos con muchos estudiantes por el lado de diseño, de arquitectura, y principalmente estudiantes de informática. Ahora, para adentrarnos y entender un poco de qué se trataba el sistema, les presentamos un diseño conceptual. Por una parte, ustedes en su pantalla pueden ver una especie de sistema SCADA en el cual, en todo el mundo, donde se quisiera ver, a través de la página sueloverde.cl,
el supervisor, el investigador, el profesional pudiese ver todo el trabajo que nosotros estábamos realizando, por un lado, y principalmente lo que tiene que ver con el análisis de la muestra, y todos estos datos además tenían que estar siendo monitoreados y respaldados de manera continua. Entonces, para explicar un poquito más en un diagrama de flujo de cómo se trabajó este sistema, por un lado etiquetamos las bolsas, los dispositivos en el cual se iban a guardar las tomas de muestra. Se iba a terreno, se tomaba la muestra, se registraba con un sistema que tiene que ver con una aplicación en Android, que nos daba todas las posiciones GPS, local, hora, lugar e incluso el usuario, para luego ser analizado. Acá tuvimos que borrar la imagen de la maquinita Maviomet y la reemplazamos por el nombre, dado que por la explicación que dio nuestra colega Carolina, esto está siendo patentado. Entonces se analizaba y luego eso se iba a un repositorio en la nube, un cloud computing, se guardaban los datos, luego mediante un API básicamente programada en Python, que es un lenguaje que hoy día tiene mucho, va en alza, dado que es open source y es muy seguro para trabajar con él, y principalmente y finalmente mostrarlo a través de la página web en suelo verde. Entonces ahí se puede entender el circuito completo de todo este proceso y el sistema con el cual se hizo el trabajo. Entonces, lo que podemos comentar es que se trabajó mucho en diseño y simulaciones. No era llegar y ponerse a programar y acto seguido construir la máquina y estamos todos aquí contentos. La verdad es que fue una iteración de prueba y error bastante larga, porque no se trataba solamente de construir una máquina, sino que esta máquina también se enlazara con todos los demás sistemas. Entonces aquí fueron varias horas estudiantes, varias horas investigador, varias horas hombres, por resumirlo de alguna manera. Entonces simulamos básicamente con el software Blender y por otro lado con la aplicación en Android. Entonces, un resumen del servidor web que les podemos mostrar es una página que estéticamente hicimos el mejor esfuerzo porque quedara atractiva al usuario, pero ha ido sufriendo modificaciones y mejoras. Por un lado, nosotros tenemos los resultados de todo lo realizado por los químicos, hablando en el sentido amplio, de todo, porque básicamente el equipo era comprendido por muchos químicos. A mano derecha ustedes pueden ver algunos resultados traslapados con la base de datos que nos proporcionaba la doctora Keila Alencar, para posicionarlo geográficamente, y un acceso obviamente mediante un nombre de usuario y contraseña. Entonces, todo esto, el trabajo que también en algún aspecto tiene componentes de la máquina Maviomet, por eso no podemos analizarlo en profundidad, pero podemos mencionarles, y lamentablemente tuvimos que aquí un poquito censurar algunas imágenes que entregaban casi toda la información de la máquina. Podemos resumir que en primer lugar la tecnología está en proceso de protección intelectual. Las características de esta máquina Maviomet, que es parte de todo el proceso, es que es de un tamaño minimalista, porque la idea era no tener que hacer todo nuestro análisis en un laboratorio, sino que el laboratorio se pudiese desplazar. Entonces, ese concepto es un gran concepto y genera muchas complicaciones a la hora de cómo reducimos un gran laboratorio en una pequeña máquina. Entonces, y podemos decir hoy día muy contentos de que la construcción de este prototipo vía reactor o Maviomet se realizó en un 100% y nosotros estamos muy contentos por aquello. Otras componentes y otras complicaciones son que requería un uso intensivo de horas de trabajo, tenía que soportar corrosión, desgaste, y además proteger a los investigadores que estaban realizando los ensayos. Recuerden que estas tierras, por llamarlo de alguna manera, estos polvos del relave, no es algo que un juego, o sea, esto tenía que tener mucha protección, que el polvo no saliera al ambiente y fuese absorbido por los investigadores o quienes estaban realizando el análisis. Entonces hubo que tener mucho ojo con eso, que además generaba daño en las partes y piezas de la máquina. Entonces ahí está toda la iteración de qué producto, qué material nos servía para poder conseguir la máquina. Entonces nótese que ahí nuestra máquina tiene los colores institucionales de nuestra universidad, así que también ahí tuvimos ojo de que desde el punto de vista estético también fuese algo con un sello institucional. Por otro lado, también podemos concluir de que
sistema web se cumplió en un 100% también, de manera que hoy día perfectamente alguien puede monitorear las variables en línea y en tiempo real. Entonces, para comentarles finalmente, se presentó una solicitud de patente a la tecnología desarrollada en un completo. También vamos a revisar la posibilidad de presentar patentes por las partes que componen este sistema completo. Y durante este año 2021, situación que comenzó el año 2020 también, con el apoyo del equipo de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la UTEM, se está trabajando en un plan de acción y orientación para lograr una transferencia tecnológica exitosa. Entonces, para cerrar un poco, nuestra máquina del equipo, la que construimos con el conjunto del FONDEF, a grosso modo, controla la temperatura de manera muy estable, controlada, con casi 0% de error, lo podemos decir con seguridad porque eso lo medimos. La velocidad de giro, que era algo requerido, igual situación que con la temperatura, con un error muy bajo o prácticamente nulo. Algo que agregamos, que quisimos, porque los químicos habitualmente no pueden maniobrar tanto, manipular las máquinas o las pantallas touch en este caso. Le agregamos un motor de text-to-speech, de manera que le avisase al usuario que el proceso terminó o en qué etapa del proceso está. Próximamente queremos agregarle cerrar el ciclo y que el usuario le pueda decir también, oye, inicia el proceso. Y finalmente la unidad es completamente portátil, es compacta y con un consumo inferior a 350 watts. Eso quiere decir que podemos tomar nuestro Maviomet, subirlo a una camioneta, a un vehículo y transportarlo donde sea requerido, que es algo muy importante porque podría haber sido un sistema que consumiese mucho recursos eléctricos y ya se nos derrumbaba la posibilidad de ir a terreno o ir incluso en el relave mismo. Entonces, tuvimos muy presente aquello que utilizando, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, esto pudiese funcionar. Entonces, para despedirme, agradecerles por la atención, desearles que en este periodo complejo que estamos viviendo como sociedad, que tengan mucha salud, en primer lugar, que por favor sigamos impulsando con fuerza la iniciativa de investigación de la UTEM y que propendamos a seguir trabajando así como lo hicimos multidisciplinarmente en unión, como facultad, como universidad y como país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Michael, por tu presentación excelente. Estamos todos con los mismos deseos que tú. Gracias. Ahora nos toca la última presentación de final de don Jorge Mendoza, por favor, para que pueda mostrarnos más detalles de los resultados de este Maviomet. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Ahí. Bien, yo me voy a referir a las aplicaciones de la bioaccesibilidad al estudio de metales y metaloides en relaves mineros dentro de lo que fue la actividad de este proyecto. ¿Ya? Antes que nada, me interesa precisar un poco los conceptos de biodisponibilidad y bioaccesibilidad, los cuales están muy ligados a la actividad del proyecto. ¿Ya? Cuando se tiene un material contaminado, que tiene un contaminante que puede llegar al ser humano, es muy importante tener alguna idea, alguna estimación de la biodisponibilidad de ese contaminante. ¿Ya? Entendida esta biodisponibilidad como la fracción del contaminante que logra traspasar una cierta barrera biológica, puede ser una membrana, por ejemplo, y llega entonces a la circulación sistémica o bien se acumula en un órgano. Bien, esta biodisponibilidad se tiene que determinar mediante estudios in vivo usando animales, ¿ya? Y animales que en general son de un sistema fisiológico similar al humano, y por eso se usan, por ejemplo, cerdos, monos, que es lo más parecido al humano, ¿ya? Sin embargo,
por supuesto que estos estudios son de alto costo por el uso de animales y porque también en el último tiempo hay una cierta corriente de rechazo a los estudios con animales, ¿ya? De tal manera de que se complica un poco el estudio los estudios de biodisponibilidad para acercarnos a cuál es la cantidad o concentración que está llegando al ser humano de un cierto contaminante. Pues bien, entonces ahí es donde entra a jugar entonces el término de bioaccesibilidad. Este se viene desarrollando más o menos desde hace 3 décadas, pero fundamentalmente en el último tiempo ha adquirido mucha importancia, sobre todo porque significan estudios de menor costo, reproducibles en corto tiempo, lo interesante de esto es que puede simular diferentes escenarios y diferentes compartimentos, ¿ya? Puede ser una bioaccesibilidad, por ejemplo, gastrointestinal, en ese caso se habla de la bioaccesibilidad oral humana, o bien a través de la piel o a nivel pulmonar, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué es en el fondo esta bioaccesibilidad de un contaminante? Se refiere a la máxima cantidad del contaminante que es liberado desde la matriz, ya eso por efecto de un fluido, que en este caso si se trata de la bioaccesibilidad oral humana, son los fluidos gastrointestinales, ¿ya? Aquí vemos un esquema donde se representa, por ejemplo, la cantidad total de contaminante inicial en la matriz y lo que logramos entonces obtener como bioaccesible, ¿ya? Después de aplicado bajo ciertas condiciones este fluido gastrointestinal. Y corresponde entonces a la cantidad que está inmediatamente para ser absorbida, pero que no es absorbida, o sea que no traspasa esta barrera biológica, en este caso una membrana, ¿ya? Y bueno, lo importante de esto, la importancia de determinar esta bioaccesibilidad, es que nos acercamos mucho, es una muy buena estimación de la cantidad biodisponible del contaminante en el organismo vivo. De esta forma, entonces, la bioaccesibilidad aporta una información valiosa, tanto para la evaluación del riesgo de la salud de la población, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que permite o sería también una información valiosa para establecer nuevas normativas que puedan regular el uso y almacenamiento de relaves, ¿ya? Entonces, es una información que puede ser muy útil, considerando además que representa lo que realmente puede estar llegando al organismo vivo en comparación a lo que es el metal total, o contaminante total, ¿ya? Bueno, entonces estas pruebas de bioaccesibilidad en relaves mineros determinan in vitro la cantidad de metal o metaloide que está disponible para la absorción en el tracto gastrointestinal humano. Permiten estimar la biodisponibilidad de los contaminantes y hacen uso de fluidos gastrointestinales. Estos son ya, se conoce la composición de estos fluidos gastrointestinales, por lo tanto es factible de elaborarlos en forma sintética, o sea, sintetizar estos fluidos, prepararlos en el laboratorio y aplicarlos. Bueno, hay varios métodos para medir la bioaccesibilidad, todos basados en el uso de fluidos gastrointestinales, tratándose de la bioaccesibilidad oral humana. Sin embargo, para este proyecto, se eligió el método de bioaccesibilidad unificado, VM, desarrollado por un consorcio de grupos de investigación de bioaccesibilidad europeo, los cuales han elaborado una norma, la 17924. La norma, en el fondo, lo que establece es el procedimiento para realizar la extracción de los contaminantes bioaccesibles, a partir de un material que tiene el contaminante. Puede ser un suelo, un relave, un biosólido, un material biológico, también puede ser, ¿ya? Y esta norma, entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicarla, implementarla en el laboratorio, primero, y esta norma trabaja en base a aplicación de estos fluidos gastrointestinales sucesivamente.
Por una parte, hay una etapa gástrica que incluye los fluidos de la saliva y el fluido gástrico, todos con su cierta composición en enzimas y cierto pH. Y luego, por otra parte, la etapa gastrointestinal, que incluye los dos fluidos ya mencionados, más el fluido de bilis y el fluido duodenal, con su pH correspondiente y la composición en enzimas y proteínas y sales propias de esos fluidos. De tal manera que tenemos una metodología que trabaja en base a dos etapas, una que dura 1 hora y otra que dura 4 horas, porque representa lo que es el trayecto que sigue un alimento a través del tracto gastrointestinal en las etapas de absorción, ¿ya? Que pueden ser acá en el estómago o en el duodeno o intestino delgado. Bueno, todo esto aplicado a una temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal. Aquí vemos, por ejemplo, la preparación de algunos de los 4 fluidos de la saliva, el gástrico, el duodenal y la bilis, todos con su cierta composición en enzimas, el ajuste correcto del pH, que es muy importante establecerlo bien, porque para un buen éxito de esta metodología. Y, por supuesto, que todas las cantidades van determinadas en forma exacta. Y lo importante de esta metodología, de la norma ISO, es que se usa asociada a un material de referencia, el material de referencia 102, que permite entonces ir controlando la precisión y exactitud de cada una de las etapas del procedimiento. ¿Cómo lo hace esto? El material de referencia 102 tiene un valor certificado de plomo y arsénico, ¿ya? Es un suelo contaminado, ¿ya? Entonces, para la etapa gástrica, ¿ya?, lo que se usa es la concentración de plomo bioaccesible, el cual el material de referencia tiene el valor certificado, de tal manera de que nosotros podemos controlar entonces la precisión y exactitud de esa etapa de la extracción, y luego la etapa gastrointestinal se controla con la determinación de arsénico bioaccesible, el cual la norma también tiene un valor certificado. Bien, lo que nosotros hicimos entonces es implementar la metodología y luego eso a nivel de laboratorio. Y estudiar entonces lo que era el material de referencia con la metodología implementada, y lo que obtuvimos entonces una muy buena precisión y exactitud de los resultados, concordancia muy estrecha con los límites de confianza certificados para el material, en el caso de la etapa gástrica con plomo y la etapa gastrointestinal con arsénico. Luego vino la etapa de entonces hacer un proceso de verificación entre lo que se hacía en el laboratorio y el prototipo Maviomed. Para eso usamos entonces un relave representativo de la zona, el INDEI 106, y acá vemos resultados, por ejemplo, para la etapa gástrica, donde obtuvimos resultados para cobre, hierro, plomo y zinc. Bueno, también se hizo para arsénico, no se presentan acá esos datos, y tanto en prototipo como en laboratorio. Y vemos una correspondencia muy buena entre los resultados para la exactitud del proceso, de tal manera que podemos afirmar que tanto en el laboratorio estamos obteniendo resultados válidos, y asimismo también en Maviomed resultados que son absolutamente confiables, ¿ya? Bueno, veamos unos resultados respecto de la bioaccesibilidad de cobre, hierro tenemos acá. Aquí tenemos un grupo de relaves de la zona de Andacollo. Vemos el total metal, la cantidad de metal total en partes por millón, y cantidades variables, cantidades bajas, un poco más altas. Aquí hay una cantidad alta en el relave INDEI. Y vemos la bioaccesibilidad de cobre. En este caso presenta una bioaccesibilidad que es muy similar entre lo que es la fase gástrica y fase gastrointestinal, ¿ya? En el fondo significa que está disponible para la absorción tanto a nivel gástrico como a nivel gastrointestinal, ¿ya? Ahora bien, respecto a este elemento, se trata de un elemento que es esencial para el ser humano. Por lo tanto, si bien estos valores pueden parecer un poco altos, los metales totales, solamente una fracción, que en este caso puede corresponder
casi al 100%, si consideramos las dos etapas. Esa cantidad tenemos que pensarla en el sentido de que si es un elemento esencial, el organismo puede de alguna manera regular esos niveles absorbidos y compensar ese grado de toxicidad que se pudiera producir por cobre, ¿ya? En los otros relaves, los porcentajes de bioaccesibilidad fueron importantes, más o menos 60%, puede ser un poco más, 80%. ¿Ya? En el caso del hierro, también un elemento esencial, llama la atención la alta cantidad de hierro que tiene, los que tienen los 5 relaves, pero notoriamente hay una muy poca o muy baja bioaccesibilidad, y es sobre todo en la fase gástrica, ¿ya? Es decir, gran parte del hierro se encuentra en forma no bioaccesible. Y aquí entonces es interesante este aspecto, porque si nosotros consideramos para una normativa lo que es la concentración total, estamos como sobreestimando la posibilidad de riesgo por este metal, y siendo que en realidad la verdad es que la cantidad disponible para la absorción es mucho menor. Prácticamente estamos hablando de bajo un 5%. ¿Ya? Bueno, el caso del plomo, en este caso un elemento no esencial, es tóxico, tanto presenta toxicidad aguda como crónica para el ser humano. Tenemos acá los relaves con los contenidos, y en general llama la atención la bioaccesibilidad que solamente ocurre a nivel gástrico, ¿ya? No se observó bioaccesibilidad a nivel gastrointestinal. Y no es muy bioaccesible, es decir, o sea, en varios casos observamos que no es bioaccesible, y en la mayoría también está alrededor del máximo 45%. ¿Ya? Luego el zinc, un elemento esencial, pero que tiene un amplio rango de toxicidad, no presenta una gran toxicidad para el ser humano. Llama la atención en este aspecto también la bioaccesibilidad gástrica, que ocurre principalmente, y en menor grado la bioaccesibilidad gastrointestinal. Finalmente, arsénico, que un poco los resultados que ya mostró Carolina. Aquí están las concentraciones totales de arsénico de los 5 relaves, y podemos decir que en este caso la bioaccesibilidad de arsénico es similar tanto en la fase gástrica como en la fase gastrointestinal. Son valores muy parejos, y por supuesto que esta bioaccesibilidad es dependiente un poco de la forma química que tenga este elemento en el relave, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una baja concentración, pero una bioaccesibilidad como importante, ¿ya? A diferencia de otros en que su bioaccesibilidad es más baja, siendo mayor la concentración. Pero eso tiene que ver un poco con la forma química en que se presente el metal en el relave. En este caso, el metaloide. Los principales resultados que podemos presentar acá, por una parte, es que se implementó a nivel de laboratorio la metodología basada en la norma ISO 17924 para el estudio de metales y metaloides en la matriz de relave minero, ¿ya? La concordancia de resultados obtenidos para el material de referencia, que certifica la concentración bioaccesible de plomo y arsénico, nos permite asegurar la obtención de resultados de concentración bioaccesible confiables, con una precisión en el rango de 2,5 a 11% para arsénico, cobre, hierro, plomo y zinc, y una exactitud dentro del intervalo de confianza establecido para plomo y arsénico en el material de referencia, ¿ya? Entonces la verificación del método entre laboratorio y IMA-Biomed nos asegura un buen grado de concordancia entre los resultados. O sea, podemos decir que tanto en laboratorio y IMA-Biomed estamos obteniendo resultados confiables de concentración bioaccesible en los relaves. Ahora, respecto a las bioaccesibilidades, así a modo general, podemos decir que cobre, el 60% o más presente en los relaves, es bioaccesible, y es igualmente importante la fase gástrica como gastrointestinal. El hierro, su bioaccesibilidad es escasa y ocurre principalmente en la fase gástrica. Para el plomo,
esta bioaccesibilidad está entre 20 y 45%, y este proceso ocurre principalmente en la fase gástrica. Luego para el zinc, entre 30 y 60% es bioaccesible, predominando en la fase gástrica. Por último, en arsénico, entre un 20 y un 60% es bioaccesible, en igual proporción en fase gástrica y gastrointestinal. ¿Ya? Bueno, estos últimos datos, que aparecen acá como resumidos, revelan un poco que, lo que les decía al comienzo, que el uso de concentraciones totales para como elaborar una norma sobreestima un poco el riesgo que se tienen por cada uno de estos elementos, ¿ya? Es interesante entonces considerar este aspecto de bioaccesibilidad, ya que permite precisar un poco algunos alcances de esa norma, tanto ya sea como para el manejo o almacenamiento de estos relaves. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Jorge. Ahora, bueno, me gustaría ya ir dando término al seminario. Nos atrasamos, nos pasamos unos minutos. Quizás ahora agradecerles a todos nuestros participantes en este seminario, en realidad, y hacerlos partícipes y dejarlos a todos invitados si quieren tener más información y reunirse con nosotros. Hacemos extensiva la posibilidad de juntarnos en el laboratorio, armar proyectos juntos. Vamos a seguir trabajando nosotros en esta línea, así que un gran abrazo a todos por haber estado con nosotros. Nos gustaría efectivamente quizás que todos prendieran un ratito sus cámaras para sacarnos una foto de grupo, que es lo que estamos generalmente y que usualmente se usa para estos medios online, ¿ya? Así que eso, ahora nuestra asistente Carmen ahí nos va a ayudar en esta toma de fotografía. Ahí estamos todos, ¿cierto? Súper. Bueno, así que bueno, muchas gracias a todos. Ahí veo a la Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? No te había logrado saludar un minuto. Gracias por acompañarnos en este seminario. Muchas gracias. Sí. Nos queda un rato todavía en informes de cierre y nos quedan un par de meses para trabajar juntas todavía. Nos quedan algunas pruebas por terminar, pero en fin, muchas gracias. Sí. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro equipo y vamos a seguir madurando nuestra transferencia tecnológica para volver a insistir y volver a seguir postulando nuestros fondos con apoyo de la universidad, y ya lo hemos conversado, así que muy contentos con este término y que vamos a seguir trabajando, así que eso, ¿ya? Así que nos sacamos la foto, no sé, Carmen, si está por ahí, ¿quién nos iba a ayudar? No sé si está por ahí, ¿sí? Estamos todos ya como para sacarnos la foto, ¿cierto? Ahí, Carmen, si quieres tú nos hablas aquí, para que nos pongamos... Aquí va la primera. Pero saca varias, por favor, porque a veces Sí. nos los ojos, a veces, no sé, pasan cosas cuando sacan la foto tan rápido. Hay varios que aún están sin la cámara. Ay, por favor, póngase todo en la cámara, por favor. Además, aprovechar de conocerlos, pues. Ahí va otra foto. Ya. Ya que no nos podemos dar un abrazo, nos echamos a cuarentena más encima ahora. Y la última. Ya. Ahí estamos. Ya. Bueno, reitero mis agradecimientos. Muchas gracias a todo el equipo, Fondef, al equipo LATID, a Sonami, a Sendagiomín y a todos los que nos han acompañado, y a las empresas asociadas, las futuras que van a venir, ¿cierto? Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Y tal como dije, los dejamos súper invitados a mandarnos mails y juntarse nuevamente con nosotros para seguir avanzando en esta tremenda iniciativa que en realidad está terminando el proyecto, pero está partiendo en lo que es acá en Chile, y tenemos grandes expectativas que vamos a seguir avanzando. Así que un gran abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo a la distancia a todo el equipo. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a Chao. todos. A todos. Muchas gracias.